Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi podcast, al podcast de Huele a Química, un podcast que está dedicado a nuestra ciencia, a la química. Oye, si acabas de encontrar este podcast, quédate a escuchar este episodio y si te gusta, escucha el resto de episodios y luego suscríbete en tu plataforma de podcasting habitual para que te lleguen notificaciones cuando cada lunes haya un nuevo episodio de este podcast. Eso es lo importante, que te salgan notificaciones y que los nuevos podcasts que voy subiendo te lleguen a tu móvil y puedas enterarte que lo he subido, ¿vale? Así que si te gusta, después de ver este episodio, por ejemplo, oye, suscríbete. Bueno, hoy comenzamos una nueva serie de episodios dedicados a lo que ha sido mi especialidad, la mía. O más bien mi especialización en el ámbito de los estudios. Vale, y es que yo soy químico orgánico, especializado en la química del desarrollo de fármacos, la química de síntesis de moléculas con actividad terapéutica. Moléculas que en nuestro organismo generan un efecto, en este caso beneficioso, para una enfermedad concreta. Y a eso se le llama química médica o química terapéutica. Entonces yo soy químico médico. Hice un máster en química orgánica especializado en diseño de fármacos y luego una tesis orientada a la química médica, con lo cual me puedo dar ese título a mí mismo. Comenzar este podcast dedicado únicamente a la química surgió por mis ganas de hablar sobre aquello en lo que me había formado. Y es que en el blog que comencé en 2016 o en el canal de YouTube que comencé en 2018 o en cualquiera de las radios en la que estoy colaborando ahora mismo, suelo hablar más bien de química cotidiana, ¿vale? De química aplicada un poco a la vida diaria y cómo está la química presente en nuestro día a día, que me encanta y para eso tengo esos espacios, ¿no? Pero es que en este podcast quería hablar de la química a nivel de ciencia y dentro de esos temas que ya estamos tratando en los anteriores 10 episodios que ya llevamos de este podcast y los que vendrán, bueno, pues dentro de esos temas uno es la química médica, porque yo soy químico médico y nunca he tenido la posibilidad de hablar de química médica en ningún sitio, porque sí que está aplicada evidentemente a la vida en cuanto a que nos da los fármacos que necesitamos, pero yo quiero profundizar más, quiero contar los entresijos, ¿no?, de esa ciencia independiente y cómo funciona para alguien que realmente le interese ese tema muy concreto y de lo general desgranarlo, ¿vale? Bueno, la cuestión es que hoy empezamos esta serie que voy a ir repartiendo entre los distintos episodios que vayamos sacando, de forma que cada vez que vaya a dedicar un episodio a esta serie, tú lo verás por el título Química Médica y un número. Hoy es Química Médica 1, dedicada a la historia de la química médica y cómo nace la química médica del pasado, ¿no? Que ahora veremos de dónde sale. Veremos a cuántos llegamos, veremos a cuántos episodios llegamos, porque se puede hablar muy en general de la química médica, pero también muy en particular y muy centrados en temas muy concretos que a mí me gusta ir sacando de los generales. Es decir, yo te contaré la química médica de lo general a lo concreto y veremos cuán de concreto llego a hacerlo. Así que bueno, va a ser divertido, creo que va a ser divertido, me apetece mucho profundizar y yo también seguir formándome en química médica, porque una cosa es lo que estudias y luego otra es lo que vas viendo con el paso de los años y vas masticándolo más y contándolo, porque de aprender cosas yo para contarlas, pues me sirve mucho más a mí para aprender, ¿no? En fin, no me enrollo más. Vamos a arrancar con el episodio de hoy, episodio 11, dedicado a la historia de la química médica. Bien, ¿dónde encontramos el origen del uso de compuestos químicos para combatir enfermedades? Bueno, quizá el origen de estas prácticas está muy perdido en la historia y en los siglos, siendo imposible encontrar realmente un inicio.
Porque, a ver, no siempre ha existido la visión del efecto terapéutico de las moléculas en el cuerpo humano, pero sí que existe desde hace muchos siglos el concepto de sustancias que el hombre se toma para producir un efecto. No tiene por qué ser terapéutico, sino a lo mejor más místico o espiritual. Bueno, en fin, una serie de relación entre sustancia y hombre siempre ha existido, pero el conocimiento de que eso es un efecto terapéutico producido por una molécula, evidentemente veremos dónde o cuándo empezó a surgir, pero el uso de productos naturales, en ese caso, en los siglos más antiguos, para producir un efecto sobre el cuerpo humano existe desde hace bastante tiempo y no se puede determinar una fecha exacta. Ya hemos hablado en este podcast tú estarás pensando, si has escuchado este podcast, ya sabrás que vamos a seguir hablando de la alquimia, ¿no? De la época de los alquimistas, la época alquímica, que abarca desde el año 4000 a.C. hasta prácticamente hace 200 años, ¿vale? Y ellos ya, sabes, que proponían una transformación del cuerpo humano y del propio alma partiendo de los cambios naturales que se producen en el entorno, ¿vale? Siempre intentando imitar esa concepción que tenían ellos de transformar o de que los metales se podían transformar en oro, ¿vale? Ellos intentaban aplicar todas esas transformaciones naturales al propio cuerpo para ir evolucionando en cuerpo y alma, en fin, una serie de conceptos espirituales que ya hablamos en el podcast, que si no lo has escuchado, escúchalo, el segundo o el tercer podcast sobre la alquimia, ¿vale? Bien, pero una figura muy importante en la alquimia antigua, por lo menos, es la de Geber, ¿vale? Ya hablamos de Geber como uno de los primeros alquimistas más importantes, digamos. Hizo varios trabajos de caracterización de elementos químicos, o mejor dicho, de moléculas, muy importante. Y bueno, fue la gran referencia de los siglos 8 y 9, donde los alquimistas, con ellos a la cabeza, como digo, proponían que estos cambios, estas transmutaciones del alma y de los propios metales en oro, debían ser producidas o promovidas, mejor dicho, por una sustancia última capaz por sí misma de transformar ese alma o ese metal. Algo que llamaron al-iksir. Recordemos que Geber pertenece a la época islámica, digamos, de la alquimia, y lo llamaron al-iksir, que te recordará a la palabra elixir o también piedra filosofal. Así, esta piedra, este elixir, fue pasando por diferentes concepciones a medida que pasaban los siglos. Lo que empezó siendo un remedio para curar algunas enfermedades y conservar el cuerpo sano y poder transmutarlo, o transmutar ese alma, pasó a curar absolutamente todas las enfermedades, lo que se conoce como panacea, ¿vale? De ahí la palabra, esto no es la panacea, suele usarse así, como que esto no cura todas las enfermedades. Y ya directamente después pasamos a la piedra filosofal como sinónimo de eterna juventud e inmortalidad, ¿no? Ese es el concepto más actual que tenemos de piedra filosofal. Pero todo hace referencia a lo mismo y son conceptos complementarios en esta búsqueda de la eterna juventud a través de la mejora de la salud con sustancias o esa sustancia concreta que ellos creían que existía que te curaba todas las enfermedades. En este podcast ya sabemos que hasta los siglos XVI, XVII, la alquimia pues nunca siguió el método científico como tal porque no estaba establecido. No seguían la experimentación y el empirismo como normas básicas, por lo que hasta entonces se carecía del marco teórico para conocer por qué una sustancia podría causar un efecto en nuestro cuerpo. Pero esa idea de sustancia que genera efecto en nuestro cuerpo estaba ahí, por eso digo que es complicado establecer un inicio, pero sí que podemos ir modulando esta idea antigua hasta la reciente. Bueno, pues en la búsqueda de este elixir de la vida, es cierto que se hicieron muchos avances en la obtención y descubrimiento de sustancias extraídas de la naturaleza y probándolas en personas con enfermedades para evaluar si producían un efecto. Es decir, la búsqueda del elixir de la vida llevó a una investigación en cuál era este elixir y ahí se estaban probando pues muchas opciones y casi todo, como digo, sustancias obtenidas de la naturaleza y claro, para saber si eso era o no la piedra filosofal, elixir o como quieran llamarlo, tenían que probarlo en personas. Esos fueron los primeros ensayos, ¿no? de moléculas y su efecto terapéutico en ese caso. Por supuesto, no se sabía qué era esa sustancia
se sabía de qué planta la habían sacado o qué proceso habían seguido para obtenerla. Tampoco conocían la dosis que estaban administrando ni la mejor forma de administrarla. Es decir, sí que sabían la dosis que estaban administrando, pero no conocían la dosis necesaria para producir el efecto deseado. Eso evidentemente no se conocía, por lo que en esas circunstancias las toxicidades eran muy elevadas y sería seguramente peor el remedio que la enfermedad. Y así llegamos al siglo XVI, donde una figura destacó por encima de todas en el campo de la química médica, o de la química premédica, que es la figura de Paracelso. Paracelso fue un alquimista, médico y astrólogo suizo, considerado el padre de la toxicología, ciencia que estudia el efecto de una sustancia en el organismo en función de la dosis, la vía de administración, etc. ¿Veis? Esto ya empieza a tener importancia. Paracelso quiso romper con lo establecido y consideró que la medicina podía intentar ser explicada mediante el conocimiento de los fenómenos fisiológicos que se producían, de forma que pudiera predecirse de antemano el efecto de una sustancia si se sabía cómo funcionaba en el organismo. Fue el impulsor también de lo que se conoce como iatroquímica, una rama en ese momento de la medicina, de la alquimia, una rama nueva, que quería explicar químicamente los procesos fisiológicos y patológicos del cuerpo humano y proporcionar tratamientos con sustancias químicas a las enfermedades. La iatroquímica, digamos que ya empieza a fusionar cuerpo y química, o medicina y química, disciplinas que antes estaban separadas. No se concebía el uso de productos químicos en el cuerpo humano debido a que los productos que se usaban eran como naturales, por lo tanto no se consideraba que fueran químicos. En fin, unos conceptos un poco separados y un poco confusos que Paracelso intentó unificar en el sentido de decir, vamos a intentar conocer qué efecto producen las cosas en nuestro cuerpo y veamos si podemos usarlo todo en nuestro favor, ¿no? Que es lo que pretendemos hacer hoy en día y eso seguimos haciendo. Así, propuso que el uso de productos químicos en la medicina fuera la regla y no la excepción como era hasta entonces. Menos sangrados y menos uso de procedimientos arcaicos y más uso de productos químicos mediante su conocimiento. Por tanto, la iatroquímica y Paracelso son los precursores, como dije antes, de farmacología, bioquímica, toxicología, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos situados, recuerda, en el siglo XVI. Y es que cada vez que sale el nombre de Paracelso es inevitable acompañarlo de su cita más célebre que se le atribuye, y es que la dosis hace el veneno. Él entendió que la cantidad de sustancia administrada era directamente proporcional al efecto y a la toxicidad, habiendo un rango de dosis donde no había efecto, otro donde producía un efecto beneficioso y otro donde el efecto ya pasaba a ser tóxico y mortal. Es el padre de empezar a controlar las dosis en las administraciones de químicos al cuerpo humano. Seguimos viendo o seguimos teniendo presente que Paracelso era alquimista. Por tanto, sus ideas revolucionaron la búsqueda de este elixir de la vida, que era el objetivo último igualmente. Es decir, no nos hemos separado todavía de la alquimia, sino que Paracelso fue un alquimista más, pero que revolucionó su propio campo, que era la búsqueda del elixir de la eterna juventud. Así, los estudiantes de medicina ya comenzaron a estudiar, además de los procesos médicos de la época, la química de las sustancias para encontrar un sentido a la administración de unas u otras para determinadas enfermedades y encontrar una dosis adecuada, una administración adecuada, etc. Todo con el objetivo, aparte de aumentar el conocimiento en este aspecto, de encontrar la sustancia que fuera, la piedra filosofal, el elixir de la vida o la panacea o lo que sea. Pero aquí comenzaba ya un proceso de entendimiento científico de los procesos médicos y el uso de compuestos químicos en ellos, lo cual no es algo trivial. También sabéis, si habéis escuchado este podcast, que gracias al impulso de Robert Boyle, la química nace como ciencia independiente en el siglo XVII, dejando de ser solamente aplicada a medicina. Es decir, en este impasse donde Paracelso promueve el uso de productos químicos en la medicina, hay una etapa intermedia entre alquimia y química,
donde la química solamente está muy enfocada a la medicina. Bueno, pues Robert Boyle la hace florecer por sí misma y la convierte en una ciencia independiente alejada tanto de la alquimia como de solo aplicar la química a la medicina. Sin embargo, es cierto que los primeros en estudiar química como tal fueron los de medicina. No había la carrera de química para cualquier persona todavía, sino que los primeros en aplicar ese nuevo concepto de ciencia nueva fueron los médicos, es decir, que siempre ha estado muy ligada la química a la medicina. Hoy, un médico no podría trabajar sin la química, es imposible. El conocimiento del cuerpo humano a nivel bioquímico es fundamental y poco a poco la comunidad científica se iba dando cuenta también en esa época. Se podría decir que los primeros estudios de química que hubo seguramente fueron los orientados a la medicina. Por tanto, la química médica seguramente fue el primer tipo de química que hubo, al menos a nivel más aplicativo, ¿no? Vale, si te das cuenta, si te has dado cuenta hasta ahora, desde siglos y siglos antes de Cristo hasta los siglos XV, XVII, la piedra filosofal, la transmutación del alma, el elixir de la eterna juventud, si recuerdas también los 4 elementos, aire, fuego, tierra y agua. Todo esto eran los principios básicos de la protociencia que era la alquimia. ¿Vale? Y te hablo de 5.000 años, no lo sé, muchísimos siglos. Y sin embargo, en apenas 300 años, del siglo XV al siglo XVIII más o menos, todo dio un giro total, ¿vale? Total. La medicina y la química se convierten en ciencias. La experimentación y el empirismo predominan y la comunidad científica se basa cada vez más en el nuevo método científico. A eso se le llama una revolución científica, una corriente nueva de pensamiento que en pocos años cambia completamente la concepción de la corriente anterior. Eso indica 2 cosas. Que la nueva corriente es acertada, si se produce esta revolución, y que es bien acogida por el resto de los científicos, y además que gracias a ella la sociedad avanza más rápidamente en conocimiento y evoluciona más rápido. Así, esa nueva medicina basada en la química aumentó totalmente la esperanza de vida y promovió la vocación científica por estudiarla y estudiar otras ciencias. Todo esto es verdad que coincide en esa época concreta donde se dieron varias revoluciones científicas y se conoce como la época de la revolución científica en general, porque en física y astronomía, pues Kepler, Newton o Galileo eran los máximos exponentes, casi nada. Es una época de un cambio de mentalidad científica que afectó a toda la comunidad y no solo a la química o a la alquimia, y con ella a la sociedad. Por tanto, en el siglo XIX ya no se concebía un método diferente al de estudiar el cuerpo humano mediante la química y la bioquímica. No se concebía que un médico pudiera decidir un remedio u otro sin el conocimiento de lo que le estaba intentando administrar al paciente o de cómo actuaría en su organismo. La medicina dejó ya de ser un arte para pasar a ser una ciencia, impulsada por el nacimiento y la inclusión de la química décadas atrás. Esto provoca un rápido avance en los saberes médicos y muchas preguntas comienzan a tener respuesta. De ahí digo que fue una auténtica revolución y un salto de calidad para la sociedad. Así, llegaríamos a hoy, apenas 200 años después de aquella revolución. ¿Cómo es la química médica hoy en día? ¿Cómo es la medicina hoy en día? Pues ambas son una ciencia que usan la química y la física también en su favor para el diagnóstico y prescripción y descubrimiento de nuevas moléculas para curar enfermedades. Hoy en la medicina, gracias a técnicas como los rayos X, las ecografías, los electrocardiogramas, las tomografías o las imágenes por resonancia magnética, cosas de la física, digamos, que salen de la física, el diagnóstico es más preciso que nunca. Y gracias al conocimiento del funcionamiento preciso del cuerpo humano, se puede conocer el motivo bioquímico de cualquier enfermedad y actuar en consecuencia con la obtención de moléculas que actúen sobre un receptor enzimático concreto para provocar un efecto de que detenga esa enfermedad. Y todo eso es gracias a la química. Por tanto,
la medicina, junto con el resto de ciencias, han mejorado todavía más nuestra capacidad de curar enfermedades y mejorar la esperanza de vida. Quizá lo que buscaban los alquimistas no estaba tan alejado de la realidad. Ellos pensaban que había una sustancia que te daba la eterna juventud y que transmutaba tu alma y todo eso. Y quizá lo que estaban buscando no era más que un conocimiento que hiciera todo eso. Y eso lo tenemos hoy en día, el conocimiento de la química médica. Hoy, el trabajo de un químico médico, como puedo ser yo mismo, aunque no me dedique, abarca el diseño, síntesis de moléculas con actividad biológica y, por tanto, nuevos fármacos, prestando especial interés a los procesos bioquímicos que puedan modular esas moléculas, esos fármacos. En la química médica actual intervienen pues, no solo la química orgánica, evidentemente, sino también la química computacional, para estudiar el mecanismo de acción a nivel molecular y la relación que hay entre la estructura de una molécula y su actividad en el cuerpo humano, lo cual es imprescindible. Desde que en el siglo XX se descubrió que las células poseen receptores específicos para moléculas concretas, los fármacos han ido en gran medida orientados a encajar en esos receptores. En la mayoría de investigaciones se trabaja en el concepto llave-cerradura. Obtener moléculas con una forma, una estructura, una geometría tal que pueda encajar con la del receptor de interés, ¿vale? El cual se ha estudiado previamente que es clave para una determinada enfermedad. Así funcionan muy en general los procesos que se estudian en los laboratorios de química médica. Un receptor con una estructura, esa sería la cerradura, tú buscas su llave, tanto para abrirla como para bloquearlo, lo que tú quieras. Pero la búsqueda de esa cerradura y de esa llave es la clave del alto porcentaje de estudios en química médica de hoy en día. Y una vez obtenida esta llave, hay que estudiar la cantidad de llave que se tiene que administrar para comenzar a obtener un efecto terapéutico. Porque si administras muy poca cantidad de molécula, muy poca dosis, no tienes apenas efecto. Si administras mucha cantidad, tendrás un efecto tóxico o mortal. Y tienes que encontrar esa cantidad justa que te produzca un efecto terapéutico adecuado para tu enfermedad. ¿Y hacia dónde evoluciona la química médica? Desde sus inicios, la química médica trata de obtener el máximo efecto terapéutico a la mínima dosis posible para reducir los efectos secundarios que todos los fármacos provocan, ¿vale? Máximo efecto con mínima dosis. Mínima invasividad. No sé si está bien dicho. Mínima invasión en el cuerpo humano. Por tanto, el futuro avanza hacia una medicina con 0 efectos secundarios y máximo rendimiento. Ese es lo ideal. Eso pasa por una terapia muy personalizada a cada persona, a cada enfermedad. Es decir, un dardo que dé siempre en esa diana y no se desvíe y produzca otros efectos. Para ello, tenemos nuevas técnicas ya hoy en día, como por ejemplo la manipulación directa del ADN, para aislar y silenciar los genes responsables de una enfermedad. ¿Vale? Esa sería una forma de ir directos al objetivo. O bien técnicas menos invasivas que administrar un fármaco, como la radioterapia, que ya se aplica hoy en día, pero muy focalizada en el lugar concreto de la enfermedad para que tampoco dé lugar a reacciones secundarias. Ese sería un poco el futuro, presente futuro, de la química médica. El mejor resumen que te puedo hacer en este podcast introductorio hacia la química médica es que la aplicación de la ciencia química que surgió en el siglo XVI a la medicina, cada vez más científica, provocó un avance de ambas ciencias hacia la actual química médica y también hacia otras como la bioquímica. Las dos ciencias unidas repercuten directamente en nuestra calidad de vida y suponen una rama de la química de vital importancia a la que muchos hemos querido dedicarnos. Crear moléculas en el laboratorio con la esperanza de que algún día pueda servir para curar una enfermedad, te aseguro que es una fantasía muy bonita, como para no querer formar parte de ella, si te interesa mínimamente. Yo me inicié en la química médica para ser el creador de esas moléculas y llegué hasta hacer una tesis dedicada a ello,
como ya te conté en mi episodio concreto dedicado a mi tesis. Y no sé si lo sabes, no sé si lo he contado aún, que hoy en día yo me dedico, es decir, yo trabajo en la industria farmacéutica. Ya no sintetizo moléculas, pero estoy dentro de la industria. Y lo que hago es llevar el Big Data de estudios donde se evalúa la eficacia y seguridad de nuevos fármacos. Estoy en la otra parte, en la parte final. Ya te contaré un poco más qué partes son cada una en el próximo podcast, ya verás. No es para lo que me formé, pero da igual, porque eso me ha llevado a estar dentro de la industria que yo siempre había querido estar. Empecé queriendo ser el que sintetizaba las moléculas, ahora estoy probando moléculas o viendo los resultados de moléculas que otros han sintetizado, lo cual es muy gratificante, no sé si igual, más o menos, pero muy gratificante. Así que te animo a seguir esta serie, a seguir todo el podcast, pero a seguir esta serie de química médica porque voy a ir cada vez yendo un poco más a lo concreto. Hoy te he hecho un overview global de la historia de la química médica, de cómo empieza con la alquimia y la búsqueda de la piedra filosofal hasta dominar los procesos bioquímicos y cómo controlarlos con moléculas sintetizadas por nosotros. A mí me parece una locura. Y te adelanto, con el próximo episodio hablaremos de cómo se empieza, cómo se va del laboratorio a la farmacia, cómo una molécula pasa de ser sintetizada en el laboratorio a llegar a la farmacia. ¿Cuál es el proceso que debe seguir una molécula para llegar a la farmacia? Muy interesante. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya resultado interesante para conocer la evolución de la química médica en la historia, sus orígenes y sus ideas más relevantes, para que te hagas un poco una idea de lo que vamos a abordar en los siguientes. Como he dicho, en próximos episodios iremos profundizando en ella y conociéndola más desde dentro, desde la visión de alguien que la ha estudiado. No sé, a mí me parece un planazo. Sígueme en redes sociales. Si no estás suscrito a este podcast, dale donde sea que te salga para suscribirte, dale a suscribir. Si me estás siguiendo en YouTube, por favor, dale a la campana, porque no vale solo con suscribirse, tienes que darle a la campana para que te lleguen las notificaciones. Estoy en Instagram, Twitter, Facebook. Tengo un blog, un canal de YouTube y este podcast. En más sitios no puedo estar para que me encuentres. Y si te pierdes, solo teclea en Google Huele a Química, ¿vale? Nos vemos la semana que viene en un próximo episodio. Espero que sea entretenido y te guste. Seguimos en este podcast, ya 11 episodios, vamos a por el 12 y muchos más. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Chao!